2, del 1 al 10, dice de la siguiente manera: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él también los pueblos se pondrán pálidos, todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrellará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra. Se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Padre amado, venimos ante tu santa y divina presencia. Te pedimos ahora que nos hables, Señor amado, tu palabra, tu mensaje, tu anuncio, en estos tiempos, Señor, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Pueden tomar sus asientos? El pasaje que acabamos de leer, Joel, un profeta, que escribió y entregó profecías en cuanto a lo que iba a tomar lugar en el mundo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en los últimos tiempos ya. Reconocemos que estamos en los últimos tiempos por todas las cosas que están tomando lugar. Quiero decirles que en estos últimos días se ha hablado algo y se está mencionando por la televisión, por el internet, y se está hablando por los periódicos acerca de algo que le han llamado las lunas de sangre. Y yo quisiera tocar este punto en este momento porque tiene relación a lo que estamos viviendo hoy, los últimos tiempos. Cuando Joel dice que se toque alarma, la palabra alarma es shofar. Dice, tóquese el shofar, tóquese la trompeta. Y el shofar precisamente es un artefacto que Dios le dijo a Moisés que se tocara y que se llamara al pueblo para reunirlos cuando hay una emergencia. Dios le dice a Moisés, toca el shofar, el cuerno ese grande, lo han traducido como trompeta. Y le han dicho que es un instrumento de alarma. Pues Dios le dijo a Joel en su profecía, tocad la alarma, tocar el shofar, tocar la trompeta en Sión. Por eso titulé este sermón, tocad trompeta en la tierra, porque estamos acercándonos a los últimos instantes de la humanidad. Tenemos que entender lo que Cristo Jesús le dijo a la humanidad. Y Cristo dijo en Mateo 24, 32 al 35, dijo, de la higuera, dijo Jesús, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Diciéndolo de otra forma, Cristo Jesús dijo, el cielo, la tierra va a pasar, todo va a ser cambiado, van a haber cosas nuevas, pero mis palabras se van a cumplir al pie de la letra. Subrayo la parte cuando Cristo Jesús dijo, así también vosotros. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Hago la mención de que Cristo Jesús no le está diciendo esto a los discípulos. Hago la mención y propongo de que Cristo Jesús le está hablando a la generación que va a ver todas estas cosas. La generación de los discípulos no vio estas cosas. Cristo Jesús, cuando dijo de la higuera aprender la parábola, la higuera es Israel. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, pero nosotros sabemos que el verano, implicando la venida de Cristo, está cerca. Cristo luego dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas. Ellos no lo vieron. Nosotros somos los que hemos visto el nacimiento de la higuera. En mayo 14 del año 1948, Israel se hizo nación ante el mundo. Por fin floreció la higuera. Los huesos se hicieron carne y se hicieron un ejército muy grande y poderoso. Cristo Jesús continúa diciendo, de cierto os digo que no pasará. O sea, no va a morir esta generación. ¿Esta cuál generación? La que ve la higuera florecer. No va a morir. ¿Cuánto es una generación? Una generación es 70 años. Entre 70 a 80 años es una generación. Aquella generación que ve la higuera nacer no va a morir, porque Cristo va a venir durante esa generación. Algunos han pensado que una generación tiene 40 años, pero no es así. Una generación, la longevidad de la persona es de 70 a 80 años. Esa es la vida total de un individuo. Algunos pueden continuar, pero Dios dijo 70 años será la vida del hombre. Y los más robustos llegarán a 80. Entonces, la generación que ve la higuera florecer va a ver también la venida de Cristo Jesús. Quiero decirles que para poder entender mejor esto, tenemos que ver que algunas profecías se tenían que haber cumplido. Y la primera que tenía que haberse cumplido se llama la diáspora judía. Y voy a explicar lo que es eso en unos minutos. Lo primero que tenía que ocurrir fue que el pueblo de Israel, la nación israelita, fuera esparcida por el mundo entero. Se llama la diáspora judía. Después del general Tito, cuando fue a destruir Jerusalén en el año 70 después de Cristo, todos los judíos desaparecieron de Israel, se fueron a todas partes del mundo. Israel quedó vacía, con un mínimo de judíos en Israel. La diáspora tomó lugar en el año 133, completamente desapareciendo todos los judíos alrededor del mundo. En cada uno de los países del mundo había un judío. Tomó lugar la diáspora. Así que esa profecía ya se cumplió. Los huesos secos tenían que cumplirse también. Y tenían que cumplirse la repatriación de los judíos a Israel. Y lo último que tiene que cumplirse para que venga Cristo a buscar su iglesia se llama el pacto de 7 años. Es un pacto que el anticristo va a llevar a cabo y va a firmar paz entre los palestinos y los israelitas por 7 años. Ahora, vamos a ver poco a poco lo que dice la palabra de Dios. La palabra del Señor dice, la maldición y la bendición te presento delante de ti. Deuteronomio 28:15 dice, si no oyeres, ¿y qué? Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cuáles maldiciones? Las que acabamos de leer en Joel capítulo 2 del 1 al 10. Destrucción, sangre, humo, dolor, llanto. Si no oyeres la voz de Dios, de Jehová tu Dios, entonces estas calamidades vendrán. Pues quiero decirle que los judíos a través de los años no escucharon la palabra de Dios. Fueron rebeldes y por eso le hemos llamado el ciclo de pecado de los judíos.
porque sufrían, pedían perdón, Dios los bendecía y venían entonces a volver a pecar y clamaban y Dios los bendecía y ellos volvían a pecar y era un ciclo que tenían ellos de pecado tras pecado y no se calmaban, no se cansaban. Y Dios entonces los castigó porque dijo: ante ti te pongo la bendición y la maldición, escoge tú. Ellos escogieron la maldición y fueron esparcidos por todo el mundo. Eso se llama la diáspora judía. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: Jehová te llevará a ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Todo el mundo conoce de los judíos. Todos saben que cuando hablan de los judíos están hablando de un pueblo en particular, único. Algunos los rechazan, otros los aman. Los judíos han sido precisamente lo que la palabra de Dios dice: servirás de refrán. Se han hecho chistes de judíos, se han hecho bromas de los judíos en cada parte del mundo donde han ido. La palabra de Dios continúa diciendo: y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Hitler fue uno de ellos que destruyó a 6 millones de judíos en Polonia, en Rusia, en el mismo España, con la famosa Inquisición o la Santa Inquisición o los cruzados, matando a judíos por todos lados. Se cumplió la palabra al pie de la letra. Con Dios no se juega, se toman en serio las cosas de Dios. La palabra de Dios continúa diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Donde quiera que fue un judío, se instala con su sinagoga y la gente ya lo reconoce. Fueron en todos lugares donde fueron, han sido reconocidos como gente de Dios, pueblo escogido de Dios. Luego tenía que cumplirse los huesos secos, porque fueron esparcidos. Se cumplió esa profecía. Los huesos secos, como se explicaba esta mañana, dice la palabra de Dios en Ezequiel 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Los judíos, desde la diáspora, comenzaron a ser esparcidos por el mundo. El desierto se secó, el desierto estaba seco, no había florecido. Usted ahora va a Israel y ve flores por todos lados. Ve que el desierto lo han trabajado, están sembrando, están naciendo fruta. ¿Por qué? Se cumple la palabra de Dios. Los huesos tenían que revivir en alguna oportunidad, pues revivieron en mayo 14 del año 1948, cuando ellos dijeron: por fin vamos a ser una nación ante el mundo. Cada uno de nosotros tiene una fecha de que nuestras naciones se hicieron estado, se hicieron nación, país, en algún momento de la historia. Pues Israel nació precisamente hace pocos años atrás. La palabra de Dios dice: y he aquí que ellos eran muchísimos, se refiere a los huesos, sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor, tú lo sabes. Estaban secos, era el pueblo de Israel. Ezequiel 37:11 continúa diciendo: me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esa era la confianza que tenía el pueblo de Israel. Estaban secos por el mundo, tirados. No tenían nombre, no tenían nación. Sabían que eran judíos porque la raza se mantuvo entre ellos, se casan entre ellos y demás cosas. Pero ¿sabe? No eran nadie ante el mundo entero, eran como huesos secos. La promesa de Dios decía en Zacarías 10:9: bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí
y vivirán con sus hijos, pero la promesa era de que ellos iban a regresar, de que ellos iban a volver. Y ha comenzado entonces la repatriación de judíos regresando a su país natal. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Se confirmó la profecía, se hicieron vida, nació por fin Israel, entró espíritu en ellos, y la palabra de Dios dice: y vivieron. Nosotros conocemos a un Israel vivo, conocemos los judíos con una nación, pero solamente ocurrió en el 48, en el año 1948. Antes de eso eran huesos secos, sin importancia ante la gente. Por fin nace en ese año esa nueva nación. Y salieron por los periódicos y en el mundo se distribuyó la noticia de que Israel había nacido. Y se cumplió la profecía. Ante nuestros ojos contemporáneos, hay algunos de aquí que estaban vivos cuando nació Israel. Otros nacimos después, otros han nacido aún más tarde, pero somos relativamente contemporáneos a esta época. Y Cristo Jesús dijo: la generación que ve nacer a Israel no morirá, sino que ella verá la venida de Cristo Jesús. Cuando nació esa nación, no sabían qué nombre ponerle. Y por fin dijeron ellos: vamos a ponerle Zion. Vamos a llamar a Zion. Ellos pensaban que podían ponerle ese nombre. También dijo otro: pongamos mejor Falastín, por el nombre de Falastía o por el nombre de Palestina. Y otro dijo: mejor pongámosle Palestina Occidental. Pero alguien dijo: no, utilicemos el nombre que Dios le dio a Jacob. Llamémosle Israel. Y ahora todo el mundo conoce a Israel como una nación. Pero antes no era así. Nació Israel en ese año. La palabra de Dios es tan hermosa, tan real. Y nos dice, hermanos, que iban a atacar a Israel 5 horas después. ¿Cuánto? 5 horas después de haber firmado el contrato ante el mundo entero de que era una nación soberana, atacan a Israel países árabes. Y ahí está precisamente en el mapa donde se ve que de todas partes comienzan a atacar a Israel. 5 horas después que ella había nacido ante el mundo. Pero la palabra de Dios decía lo siguiente: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Se cumplió al pie de la letra de que naciones vinieron a atacar a Israel y tuvieron que salir huyendo. La guerra de los 6 días ocurrió algo parecido. Atacaron y tuvieron que salir huyendo. Nadie puede contra este ejército de huesos que Dios ha levantado y que Dios puso carne y que hizo que se levantó un gran ejército y muy poderoso, muy grande y muy fuerte. No hay ejército como el ejército israelita en los Estados Unidos. No hay ni uno. Estados Unidos le queda así de chico. Rusia le queda así de chico. ¿Por qué? Porque ellos tienen un Dios así de grande. Teniendo un Dios grande, ¿qué nación puede ir en contra de Israel? Se cumple la palabra de Dios ante nuestros ojos. Ocurrió la diáspora, pero tenía que también ocurrir los huesos secos. Se cumplieron. Y ahora, como vemos, han ido regresando a su país. Esa era la tercera profecía que tenía que cumplirse, que tenían que regresar de todos los países donde estaban, regresar a Israel. Y lo hemos visto nosotros con nuestros propios ojos. La palabra de Dios dice en Ezequiel 37:21, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a la tierra o a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes. ¿De dónde? No en los montes
de África, no en los montes de los Himalayas, no en los montes de los Andes, en los montes de Israel, y todos los judíos están regresando a Israel. Esa era la tercera profecía que se tiene que cumplir y se está cumpliendo ante nuestros ojos. Cuando miré el censo de los judíos que habían regresado a Israel, esto es lo que me muestra el censo, de que en el año 1948 había un número pequeño de israelitas o de judíos en Israel, pero al ir pasando los años, ahí lo que ustedes pueden ver, la parte amarilla son los judíos. Al pasar los años, llegamos al último censo que yo encontré en el año 2012 y vi de que una cantidad enorme de judíos han regresado ya a Israel, y lo que queda de los judíos en lugares de otros países, ese pequeño poquito que ustedes ven de color café. O sea, un aproximado de 4% de judíos existen en el mundo entero y no en Israel. Todos los demás, 96%, están ya en Israel. La tercera profecía se ha cumplido. Son 4 profecías que deben cumplirse para que Cristo venga, tal y como lo dijo Joel. Y ahora vemos de que la última profecía es el pacto de Israel con Palestina. Israel tiene que hacer un pacto de paz por 7 años. Tiene que unirse el presidente de Israel, Netanyahu. Tiene que unirse con Mahmoud Abbas. Tiene que haber un mediador. Puede ser el mismo Kerry, puede ser el mismo Obama, no lo sé. Tienen que llegar a un acuerdo para que se cumpla este pacto. El problema es que este pacto lo han intentado de llevar a cabo por muchos años. Y la palabra de Dios lo dice claramente: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el continuo, el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este pacto por 7 años va a ser roto por el anticristo a la mitad de la semana. Este pacto de paz lo han intentado llevar a cabo muchas veces. Uno de ellos fue el presidente Jimmy Carter. En el año 1979 unió al primer ministro Menachem Begin juntamente con el presidente de Egipto Anwar Sadat para que se dieran la mano para que haya paz entre los judíos y todas las demás naciones árabes. Pero no sucedió, no se logró nada. Luego, en el año 1993, otro presidente, el presidente Bill Clinton, una vez más intenta unir estas dos partes y une entonces al líder Yasser Arafat con el presidente de Israel, Yitzhak Rabin. Pero tampoco se logró mucho. Después vemos en otra oportunidad que el presidente George Bush lo intenta. Y él trata de unir al primer ministro Ariel Sharon, que acaba de morir, con el primer ministro palestino Mahmoud Abbas. Eso fue hace poco, ya en el 2003. Pero tampoco se ha logrado mucho que digamos. Y entonces ahora vemos a otro presidente. Pero alguien dijo, bueno, la tercera es vencida y si no es la tercera es la cuarta, pero... Y ahora vemos que el presidente Barack Obama une entonces a la autoridad palestina Mahmoud Abbas y al primer ministro Benjamín Netanyahu para ver si pueden unirse en paz. Todo esto ocurre ante nuestros ojos. Todo esto ocurre durante la generación que vio la higuera florecer. Es sorprendente la acumulación de eventos, de evidencias que estamos viendo, que están ocurriendo, demostrándonos a gritos que estamos a los últimos de los tiempos. La venida de Cristo Jesús ya está a las puertas. Escuchen esto, que salió por la televisión.
Después de 2 días de reuniones en Washington, los negociadores israelíes y palestinos han acordado un plan de trabajo para alcanzar un acuerdo de paz en los próximos 9 meses con la mediación de Estados Unidos. Así lo ha anunciado este martes el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. El jefe negociador palestino, Saeb Erekat, y la israelí Tzipi Livni se reunirán en Israel o en los territorios palestinos en algún momento de las próximas 2 semanas para lanzar formalmente las negociaciones. Las conversaciones de paz son las primeras desde 2010 y cubrirán todos los asuntos, según Kerry. Se espera, por tanto, que estén sobre la mesa temas como la seguridad, las fronteras, la cuestión de Jerusalén o los asentamientos israelíes. Kerry subrayó que no hay tiempo para el escepticismo pese a los fracasos acumulados durante décadas. Dijo que las conversaciones se mantendrán confidenciales y él será el único autorizado a hablar en público sobre ellas. Desde Washington, Lucía Leal, Agencia EFE. Esta noticia salió hace algunos meses atrás, cuando se iban a reunir y que se estaba hablando de un plazo de 9 meses. Todavía no se había concretado. Luego entonces se concreta el plazo de 9 meses y entonces nos dan esta noticia. Israel y la Autoridad Nacional Palestina, con la mediación de Estados Unidos, se dan un plazo de 9 meses para lograr un acuerdo de paz definitivo. The parties have agreed here today that all of the final status issues, all of the core issues, and all other issues are all on the table for negotiation. En Washington, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el vicepresidente Joe Biden recibieron en la Casa Blanca a la negociadora de Israel, Tzipi Livni, y su contraparte palestino, Saeb Erekat. I can assure you that in these negotiations, it's not our intention to argue about the past, but to create solutions and make decisions for the future. That all final status issues are on the table and will be resolved without any exceptions. And it's time for the Palestinian people to have an independent, sovereign state of their own. Interesantemente, el vicepresidente Kerry está diciendo de que esta vez todas las negociaciones se pondrán sobre la mesa. La representante de Israel dice que esta vez van a llevar todo claramente a discusión. La autoridad palestina dice ahora es cuando es. Algo está sucediendo ante nuestras narices que tiene que ver directamente con la generación que no va a morir después del nacimiento de Israel en el 48 y que dice Cristo Jesús el mismo de que va a haber la venida de Cristo Jesús. Estas negociaciones de paz, que es la última profecía que se debe cumplir ante nuestros ojos. Como si fuera poco, le han pedido la ayuda al Papa, así que también una autoridad americana fue al Vaticano y esto es lo que vemos. Así se saludaban Pietro Parolin y John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, poco antes de comenzar su reunión en el Vaticano. La visita, aunque breve, refleja el importante papel que ha adquirido el Papa Francisco en los asuntos internacionales. John Kerry ha viajado a Roma para hablar sobre el proceso de paz entre Israel y los territorios palestinos. Ante la próxima visita del Papa a Tierra Santa, Estados Unidos cree que Francisco puede contribuir a que las dos partes acerquen sus posturas. Muy bien. Todo lo que vemos son anuncios de que se está llevando a cabo un acuerdo. ¿Se tiene que envolver el Papa? Sí, porque está escrito en la Biblia, de que se va a llevar a cabo entonces un poder político religioso. Tiene que ser así, ante nuestros ojos. El secretario norteamericano John Kerry mencionó que un posible acuerdo de paz en Oriente Medio sigue programado para finales de abril y agregó que Israel podría liberar a más palestinos presos en este mes. Eso lo voy a dejar ahí. ¿Notaron lo que él dijo? Que se va a cumplir a finales ¿de dónde? De abril. ¿Cuándo es abril? Dentro de unos par de meses. Se va a cumplir el plazo en donde los dos
partidos han decidido llevar entonces a una resolución lo que es la paz de Israel y los palestinos. Hacer un pacto, 9 meses. La pregunta es ¿por qué fueron 9 meses? 9 meses es el plazo que una mujer tiene para dar a luz. 9 meses es lo que este hombre ha propuesto. 9 meses fue lo que dijo Cristo Jesús, que la venida de Cristo sería como una mujer encinta, una mujer con dolores de partos. Se irían intensificando cada vez más. Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuándo? En los postreros días. Hechos 2:19 dice, y daré prodigios arriba en el cielo. Luego dice señales abajo en la tierra. Déjeme decirle algo. Todo esto que nosotros vemos son señales en la tierra. Los preparativos que hace una nación con otra son señales, indicaciones. Las guerras que estamos viendo, la sangre, el fuego, el vapor de humo, tiene que ver todo con la guerra que está sucediendo hoy en día. Esta escritura se cumple al pie de la letra ante nuestros ojos. Continúa diciendo Hechos 2:20, el sol se oscurecerá, o el sol dice, se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. 2 cosas tienen que ocurrir. El sol se debe convertir en tinieblas y la luna en sangre, para que ocurra lo que tiene que ocurrir. Joel lo dice de la siguiente manera, muy parecido a lo que dice Hechos. El sol se convertirá en tinieblas, dice Joel, de la misma forma, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y a través de la televisión y de los medios de comunicación hemos escuchado esta famosa luna de sangre. Y entender que Joel y Hechos nos dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, le está llamando la atención a medio mundo. Y sin duda a nosotros, porque esto va a ocurrir cuando Cristo esté viniendo. Ahora, para poder entender esto mejor, según la NASA, la luna de sangre va a ocurrir en este año. En el año 2014, precisamente en abril 15 y también en octubre 8. Pero déjenme recordarles qué sucede en abril en este año. Israel con Palestina se unen para intentar un tratado de paz. ¿Coincidencia? Por supuesto que es coincidencia. ¿O será que Dios tiene todas las cosas planeadas? ¿O será que Dios es el perito, es el ingeniero, el arquitecto, el que planea todas las cosas y sabe perfectamente cuándo y por qué las dice? No sabemos, solamente sabemos que Él dice que la luna se va a poner en sangre y el sol se va a oscurecer. Dice, antes que venga el día terrible de Jehová. Luego, como si fuera poca cosa, en el próximo año, en el año 2015, se asoman otras 2 lunas más, precisamente en la fecha de abril 4 y septiembre 28. Ahora, algo importante es que la primera luna se va a llevar a cabo, una vez más coincidencia, ¿será? Pero se lleva a cabo justamente en la fecha de una de las fiestas más grandes de los judíos, la fiesta de la Pascua. ¿Saben lo que significa Pascua? La fiesta cuando ellos celebran de que la sangre vino a rescatarlos, la sangre vino a protegerlos de la muerte. La segunda luna cae cuando ellos tienen la fiesta de los tabernáculos y luego se vuelve a repetir eso en el próximo año 2015. Como si fuera al pie de la letra
todo se cumple ante nuestros ojos. Quiero decirles que 500 años atrás estas cosas han ido sucediendo, lo de la luna de esta forma, pero en el año 1493, con el año 1494, ocurrió algo de los judíos también. Tomó lugar que los judíos fueron echados de España. Estas cosas, cada vez que la luna ha ocurrido, la luna en sangre, ha tomado lugar algo de los judíos. En ese año fueron echados, esparcidos, sacados de ese país de España. Cuando ocurrió una vez más en el año 1948 al 49, ustedes saben perfectamente que Israel se hizo o se formó como nación en esa misma fecha. Luego vemos que en el año 1967 al 68, Israel tomó o obtuvo la ciudad de Jerusalén. Son coincidencias estas cosas. Y ahora cuando venga la luna, justamente cuando aparece la luna roja, que aparece una vez a las 1000, justamente toma lugar la definición del pacto de paz. Me parece a mí que uno tiene que estar bien atento los días que estamos viviendo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Pero por qué el sol se convertirá en tinieblas? Como si fuera poca cosa. Entre el año 2014 y el año 2015 va a tomar lugar uno de los más grandes eclipses aquí en la Tierra. Va a ocurrir en marzo 20 y le llaman un eclipse total. ¿Coincidencia? Allá usted. Pero que Dios nos está diciendo que van a haber señales en el cielo, señales en la tierra, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Hermanos, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice la palabra de Dios. Los eclipses, en este caso totales, no cubren toda la tierra, el globo terráqueo. El eclipse solar, aunque sea total, siempre cubre cierta parte de la tierra, pues hay otras partes que no se cubren. Depende del ángulo de la tierra y del sol y de la luna. ¿Una coincidencia más? No. Pero justamente este eclipse cubre Israel y todo el imperio octavo. Y según la palabra de Dios, el imperio último va a ser el octavo imperio de la bestia, va a ser el último, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Justamente no cubre Estados Unidos, no cubre Sudamérica. Este eclipse o cubre la parte de Europa y también Israel. Como si fuera un indicio, como si fuera una muestra, como si fuera una señal, se está cumpliendo ante sus ojos lo que está escrito en la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que tenemos que estar atentos y tenemos que estar alertas. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Yo les digo una cosa, sobre mí no va a llegar de repente, yo estoy preparado. Estoy preparado porque sé en quién he creído. La palabra de Dios no es un juego. Hoy invitaba a alguien para la iglesia. Le dije, ven, te invito a la iglesia, le dije hoy. Me dijo, tengo que trabajar, no puedo ir a la iglesia. Me imagino que cuando Cristo venga, seguramente va a decir, no voy a poder atender a Dios porque tengo que ir a trabajar. Hay dos lugares, uno se llama infierno y otro paraíso.
La palabra del Señor dice que Él no nos encuentre en glotonerías y cargado en nuestros corazones de los afanes de la tierra, sino que nos llene nuestro corazón del Espíritu de Dios. Esta oportunidad es suya. Yo no sé si eventualmente, precisamente en abril, va a tomar lugar ese pacto famoso de 7 años. No lo sé. Hay indicaciones de que todo muestra que van hacia un pacto de paz. Pero si usted no está preparado, le pido, hermano, que tenga consideración de su propia alma y no juegue más con Dios. Venga usted a los pies de Cristo, pues hoy es el momento. Hoy es el momento. Gloria al Señor.